Bien, buenos días a todos nuevamente. A los que se están incorporando, no olviden dejar su nombre y correo en el chat. Y vamos a estar trabajando con el capítulo uno, ¿cierto? De los números enteros. Y, por ejemplo, aquí en la pregunta 17 hay un error, eso sí, en la clave, ¿ya? Porque dice que la clave correcta es la letra C, ¿ya? Pero si es que C es correcta, aquí tendría que decir falsa, puesto que la única falsa es la opción 3, dado que me dice que el -10, una cantidad negativa, es mayor que el 2, una cantidad positiva, y eso no se cumple. Por lo tanto, si fuera falsa la pregunta, sería solo 3, pero como dice verdaderas, entonces la respuesta correcta es 1 y 2, dado que en los negativos, mientras más pequeño eres, más grande eres. Así que el -6 es mayor que el -9. O el 0 siempre le gana a cualquier número negativo. Así que la pregunta 17 por lo menos era esa. Bueno, voy a aprovechar de hacer la pregunta 18 por el tema de los signos más que nada, porque ustedes pueden ver ahí que tienen varios signos negativos de por medio. Así que yo lo primero que voy a hacer, antes de reemplazar este valor, mejor voy a multiplicar los signos. Menos por menos es más por menos es menos. Así que finalmente tenemos menos a multiplicado por a, menos a al cuadrado. Y luego sería menos, ingresamos el valor de la, que sería -3, y elevamos al cuadrado. Y esto sería entonces menos, resolvemos la potencia, que en este caso sería -3 por -3. La respuesta es 9, pero sigue siendo menos por el signo que está afuera. Por eso que aquí la respuesta correcta era la letra E. Recuerden indicar si quieren revisar alguna pregunta en particular. Yo iré viendo preguntas así aleatorias. Por ejemplo, acá otra pregunta me dice si P, la 25, si P representa el valor absoluto, ya, o sea, si eso representa el valor absoluto de P, indique cuál de las siguientes alternativas falsas. Entonces, en la letra A tenemos valor absoluto de -7, que sería 7. Eso dice que sería menor al valor absoluto de -8, que sería 8. Eso es algo correcto. La letra B dice que el -21 es menor que el 8. Eso también es correcto, pero no me sirve. La letra C me dice que el valor absoluto de -10, que sería 10, sería mayor al valor absoluto de 10, que sería 10. Y esta es la falsa, puesto que 10 no es mayor que 10, sería igual. Supongamos que tenemos duda, acá un negativo siempre es menor que un número positivo. Y nuevamente lo mismo acá, 10 es mayor que 8, se cumple. Así que en eso no habría problema. Miren esta pregunta, la 27, que tiene que ver con los números primos. Recuerden que los números primos son aquellos números que son únicamente divisibles por uno y por sí mismos. Y por ejemplo me dice justamente que el 2, el 3, el 5 y el 7 son números primos. Y además me menciona que el 1 no es primo. Eso es correcto y me sirve porque yo ando buscando las verdaderas. Entonces no puede ser acá porque no lleva 1. Después el MCM, es decir, el mínimo común múltiplo entre el 2, el 3 y el 11, que son números primos, es el producto entre ellos, y eso es correcto. Siempre el mínimo común múltiplo entre números primos es el producto entre ellos. Así que la 2 es correcta y me sirve. Por lo tanto, no puede ser esta ni esta porque no lleva el 2. Y la opción 3 me dice que el MCD, máximo común divisor entre el 2, el 11 y el 19, que son números primos, sería el 1. Y eso es correcto. El único el único divisor común que tienen los números primos es el 1. Por tanto, me sirve y en definitiva, todas son correctas.
Acá tengo esta pregunta hecha con otro estudiante, en la 28, se quedó pegado. Sacar internet. Esperen que se quedó pegado. Estoy conectado, supuestamente. No, conectado. Dice que estoy conectado, pero no se ve. A ver, esperen un momento. Se le ve algún que preguntar. Ah, este se le fue el internet. Vale, pues. No se le ha cortado la luz, entonces no. Un botón. Estoy conectado acá a las 5G. Ahí me tocó. Bien, continúo. La pregunta 28, entonces, la respuesta correcta es la letra D, puesto que me dicen que hay una temperatura mínima y una temperatura máxima. Y nos preguntan por la variación. Y siempre la variación es el resultado final menos el resultado inicial. Entonces, si aplicamos esto en cuanto a la temperatura, entonces la variación de temperatura, delta T, va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Reemplazamos los datos como ustedes pueden ver ahí. Reemplazamos la temperatura final menos la temperatura inicial. Como hay un menos y un menos, se transforma en un más y finalmente el 9 se suma con el 1 y por eso nos queda 10. Y esa es la variación. Bien, entonces voy a revisar otras preguntas que me han compartido por chat otros compañeros. Me voy a saltar a las 71, 83, 86. Oiga, profe, Nivel. ¿se podría ir a la 18 en un rato? A las 18. Eh, La Y revisión. hoy eso sí me salió positivo. Ya, es que aquí a lo mejor, pero tienes este desarrollo, esa parte que tengo yo, No, no cayó porque puso la potencia. porque multipliqué esto, A por A, ¿ya? Ahí lo expresé como potencia, pero como todavía no vemos potencia, entonces hagamos lo normal. Lo que pasa es que recuerden que estamos trabajando con un Profesor, conjunto numérico, no obstante, nosotros sabemos trabajar con más cosas, entonces en este caso yo trabajé con potencia, pero supongamos que no, entonces sería menos, paréntesis, ingresamos el valor de la A, que es menos 3, multiplicado, paréntesis, ingresamos el valor de A, que es menos 3. Como es multiplicación, tú vas a poder multiplicar al tiro este menos por este menos y por este menos. Menos por menos más y más por menos es menos. Y luego 3 multiplicado por 3, 9.
¿Ves? Es lo mismo, solamente que cuando uno tiene en multiplicación, uno tiene un A por A n veces, uno lo puede expresar como A elevado a n, como potencia. Ah, ya caché que me equivoqué. Y luego aquí en las potencias, y luego yo aquí en esta parte de la potencia apliqué base negativa, exponente par, resultado positivo. Y el menos que está acá no tiene nada que ver con la potencia, por tanto lo bajé nomás. El otro error que uno comete, que ya lo he comentado otras veces, es que uno dice el tiro menos por menos. Y no, porque como tengo una potencia, según el orden de las operaciones, tengo que hacer primero la potencia. ¿Ya? Entonces ahí lo hice con lo que estamos aprendiendo, que es con números, pero ahí también me adelanté y lo hice con potencia. ¿Ya? Bien, entonces me iba a la 71. ¿Qué acabas que te he hecho? ¿No? Ah, claro. La voy a borrar. Voy a volver a hacer. Bien. Entonces, por ejemplo, acá en la 71 nos dicen el producto entre los divisores de 129. Recuerden que todo número es divisible por uno y por sí mismo. Así que ya sabemos que al 129 lo divide el uno y el mismo 129. Pero, de hecho, hasta el momento, hasta ahí sería primo. Si alguien más lo divide, no sería primo. Si sumamos 9 con uno y con 2, es decir, sumamos los dígitos, 1 más 2 más 9, esto me queda 12. Y 12 es múltiplo de 3. Entonces, si es múltiplo de 3, se puede dividir por 3. Por lo tanto, ahí tengo otro divisor. Divisible por 3. Como no me sé la respuesta cuánto es 129 dividido por 3, lo hacemos en un ladito. 129 dividido por 3. El 3 en el 12, cabe de 4, no me queda nada. Bajamos al 9, me queda de 3, nada. O sea, 43 entonces. Por lo tanto, el otro divisor es 43. Y así tengo que ir sacando los divisores si es que existieran más divisores. ¿Ya? Entonces tengo que, aquí puedo aplicar los criterios de divisibilidad y eso fue lo que hice yo para darme cuenta de que era divisible por 3. No es divisible por 5 ni por 10 porque no termina ni en 0 ni en 5. No es divisible por 6 porque tiene que ser divisible por 2 y por 3. En este momento solo es divisible por 3, etcétera. ¿Ya? Entonces, estos son los únicos divisores que tenemos para el 129. ¿Ya? Por tanto, ahora me dice cuál es el producto entre estos divisores. O sea, tenemos que multiplicar el 1 por el 129, por el 3 y por el 43. En otras palabras, esto es 129 y esto también, no se olviden, es 129. Por lo tanto, hay que multiplicar 129 por 129. No es necesario que ustedes realicen todo el producto, puesto que si ustedes se dan cuenta, al multiplicar el tiro 9 por 9 me va a dar 81. Dejamos 8 y luego vamos a terminar de escribir el número acá. Lo vamos a correr un espacio y vamos a colocar después todo el número acá. Otra vez vamos a correr un espacio, todo el número acá y luego vamos a sumar. Pero este uno está siempre aquí, al final. Y de acuerdo a la alternativa, tendría que ser la letra D, o sea, me la juego por la letra D, a pesar de que no está ninguno de los valores. ¿Ya? Pero más que seguro que la letra D. Si usted multiplica 129 por 129, le tiene que dar ese valor. Voy a hacer trampa, ¿no? Con calculadora. Y claro, da 16.641. Así que sí. Entonces no hay que hacer toda la multiplicación como tal. ¿Ya? Entonces esa es otra pregunta que al menos por el grupo o por interno me hicieron compañeros. 83, 86. Voy a revisar la 83
y la 86. Ah, la 83. La pregunta dice, ¿cuánto se cobrará por cortarlo en 4 partes? Me da el dato que por hacer un corte, un maestro cobra 400 pesos, ¿ya? Y hace un corte vertical. Y así queda dividido en 2 partes. La pregunta es, ¿cuánto se va a cobrar para cortarlo en 4 partes? No que se van a hacer 4 cortes, sino que quieren que quede, en el fondo, esta misma pieza que quede dividida en 4 partes. Entonces, en el fondo, hacemos un corte y queda dividido en 2 partes. Parte 1, parte 2. Después a la parte 1 le vuelvo a hacer otro corte. Y entonces la parte 1 en el fondo es como que ahora queda dividida 1 y 2. Y la parte 2 nuevamente se divide 1 y 2, pero si seguimos el orden, 3 y 4. O sea, ahora tengo 4 mitades, ¿ya? Por lo tanto, ahí está lo que me están pidiendo. Pero, ¿cuántos cortes se hicieron? Se hicieron 3 nomás. Por eso que la respuesta es 1200. 400 vale cada corte, ¿ya? Entonces, así se hacía la pregunta 83. 86 ahora. La tengo resuelta acá, pero vamos a borrarla y la vamos a explicar de nuevo. Bien, en la 86 me dicen si n es un número entero o par. Pueden usar un ejemplo. ¿Ya? Pueden usar un ejemplo ustedes. A propósito, aquí la respuesta correcta es la letra B, ¿ya? Por si alguien por ahí lo hizo. Entonces, n es un número par. Entonces ustedes, por ejemplo, podrían usar el 2, pero no se olviden que el 0 también es par. Entonces, y dice m es un número impar. Entonces podría ser 1. ¿Cuál de las siguientes expresiones son siempre, ojo, verdaderas? Entonces, por ejemplo, la opción 1 es falsa porque si ocupamos el 0, ¿ya? Si ocupamos el 0 y lo elevamos a 4, la respuesta va a ser 0. Y el 0 no es positivo. Así que por eso que la 1 es falsa. Por eso digo, la otra vez lo mencioné, que el 0 siempre hay que usarlo cada vez que ustedes puedan. O sea, si me dice que es un número par, entonces 0. Si me dice que es un número entero y yo puedo usar el 0, usen el 0. Porque siempre como que rompe condiciones. En este caso, la 1 no es correcta. Así que no es la A, no es la C. Luego la opción 2, otra vez, no es correcta. Profesor, disculpe, ¿puede repetir lo que dijo ahora, por favor? Sí, decía que cada vez que puedan ocupar el 0 en una condición, por ejemplo, sea A un número entero y el 0 es entero, así que lo puedes ocupar. O sea A un número par, entonces el 0 es par, así que lo puedo ocupar. Ocúpenlo, porque el 0 siempre rompe condiciones. En este caso, yo me fui al tiro con el 0, porque obviamente ya he resuelto este problema. Entonces, pero supongamos que yo me quedo pegado cuando leí que el valor de n era una cantidad par, entonces yo pensé en el 2. Pensé en el 2 o en el 4 o en el 6 o inclusive en el -2, en el -4, en el -6, porque solamente dice que el n es un entero par, no dice que es positivo, ¿ya? Tampoco que es negativo, solo que es par. Así que ustedes perfectamente podrían decir que el valor de n, me fui por otro lado. Ustedes podrían perfectamente decir que el valor de n lo van a ocupar como -2. Y luego, la afirmación número 1 dice que el valor de n, que sería -2, elevado a 4, dice que te va a dar un resultado positivo, ¿ya? Eso es lo que señala la afirmación número 1. Y si yo uso el ejemplo de -2 y lo elevo a la cuarta, es verdad, va a quedar resultado positivo. Y si ocupo el -4, va a quedar positivo. Y si ocupo el 6 elevado a la cuarta, va a quedar positivo. Todos esos casos siempre va a quedarme un número positivo. Entonces, ¿pero por qué es falsa? Porque si ocupo el 0, que también lo puedo ocupar, y lo elevo a la cuarta, 0 elevado a cualquier número, esto otra vez es potencia, está implícito saber potencia,
0 elevado a cualquier número positivo siempre es 0. ¿Ya? O es lo mismo que te digan 0 por 0 por 0 por 0, 4 veces, porque el exponente indica eso, cuántas veces se multiplica por sí misma la base. ¿Bien? ¿Ahí sí se entendió mejor? Sí, profesor, gracias. ¿Ya? Recuerden preguntar. La opción 1, entonces, como decía, no puede ser correcta. Así que descartamos la A, descartamos la C, porque no puede llevar el 1. Estaba comentando que la opción 2 también era falsa. Y nuevamente, porque dice que el m es un m elevado a 6, con el signo negativo delante, me dice que es un resultado positivo. Y no, porque recuerden que la letra m es un número impar, por ejemplo el 1. Pero también podemos usar el -3. O también podemos usar el -1. Ocupemos el -1. Entonces, si yo lo reemplazo aquí, tendré que mantener el signo, abrir paréntesis, colocar el valor de m, cerrar paréntesis y elevado a 6. Y queda muy similar a la pregunta 18, ¿cierto? Que le comentaba recién a su compañero, de que en este caso yo no puedo hacer menos por menos. Eso no se puede hacer. Tenemos que bajar el signo y resolver la potencia. Y en este caso, el -1, que es una base negativa, elevado a un exponente par, el resultado es positivo. Y este menos sigue estando, por tanto me queda un resultado negativo. Y por eso es que la opción 2 no es correcta, ¿ya? Porque me está diciendo que tiene que darme un resultado positivo. Entonces ahí descartamos la letra D y o es ninguna correcta o es solo 3 correctas. Bueno, ya marqué que la respuesta correcta es solo 3. Pero veamos qué dice la opción 3. La opción 3 dice que si restamos el valor de n con m y lo elevamos al cuadrado, ese resultado siempre va a ser un número impar y más encima positivo. Así que, bueno, trabajemos con estos ejemplos. Trabajemos con esto. El n vale 2 y el m vale 1. Así que sería paréntesis, el valor de n, 2, menos el valor de m, 1, y elevamos al cuadrado. Esto me va a quedar 1 y elevado al cuadrado vale 1. Ese 1 es impar y además está positivo. Veamos, ocupemos el valor de n como 0, porque podemos ocupar 0. Así que el n vale 0. Y ocupemos el valor de m como -1. Entonces sería menos el valor de m, que vale -1 al cuadrado, ¿ya? Recuerden que estoy reemplazando n menos m. Entonces me va a quedar 0 y esto me queda menos por menos, me queda más. Así que me queda 0 más 1. O sea, 1 al cuadrado y la respuesta es 1. O sea, entonces nuevamente me dio impar y también positivo. Por lo tanto, si quiero me puedo dar otro ejemplo, pero ya entiendo que el resultado siempre me da un número impar. Además también va a ser positivo. ¿Bien? Entonces puede ser que la respuesta correcta era la letra B en esta pregunta. Profesor, Dime. en esta clase de ejercicios, cuando uno tiene que, no sé, por ejemplo, si te dicen un número par, uno escoge un número, pero para comprobar las demás, ¿pueden ir variando los números o siempre tenemos que quedarnos con los mismos números de ejemplo? No, tú puedes usar el ejemplo que tú quieras y Ah, ya. cambiarlo como tú quieras. ¿Ya? Solo que en el mismo enunciado no lo puedes modificar porque ya dijiste, o sea, si usaste, me refiero a que si tuviéramos, por ejemplo, acá un a cuadrado y después aquí un ab y después aquí un b cuadrado, si tú dices que el a vale 2 y que el b vale 1, tú aquí pones el 2, pero después aquí no puedes cambiar, no voy a usar el 0, no, sigues con el 2. Ahí en la misma explicación no se modifica. Pero si yo tengo una segunda afirmación que dice AB menos B, una cosa así, entonces tú dices, no, voy a usar que el A mejor ahora vale 4 y que el B vale -1. No hay problema, porque es un nuevo ejemplo. ¿Entiendes? Solo tienes que centrarte que cumpla la condición que te establezca. En este caso, solo me decían que era par
y el otro me decían que era impar. Otra vez te dicen CAN, un número par positivo. Entonces ahí no podría usar el 0. Y ahí siempre sería correcta entonces la afirmación número 1. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque puedo usar el 2, puedo usar el 4, pero no puedo usar el 0. Ya, en este caso, como solo me dice que sea par, puedo usar el 0 e inclusive los números negativos. Porque me dice que es entero. En cambio, otra condición que me podrían dar es que sea n un número natural, par. Entonces, dentro de los naturales, el 0 no existe. Por lo tanto, no puedo, yo sé que el 0 es par, pero como me dice en los naturales, el 0 no forma parte de los naturales. Entonces, esas cosas tengo que tenerlas claras. Tengo que tener claras los elementos que conforman cada uno de los conjuntos, por si me hacen trabajar en un conjunto en particular. ¿Sí? Paso entonces ahora, voy a revisar la pregunta 91, 92 y 93. ¿Ya? Voy a revisar esas 3 preguntas. Bueno, yo no digo garabato, pero claro, con otro alumno mencionaba justamente eso. Que siempre ocupen el 0 cuando pueden usarlo. 91. Bueno, este estilo de pregunta no está bien claro si va a salir en la prueba para ustedes, en la PAES. Pero en la PDT de invierno sí, por eso es que lo seguimos explicando, ¿ya? Para los compañeros que van a dar la PDT de invierno. Pero dentro de los beneficios, más de los beneficios que te da la PAES, para ustedes que están en cuarto medio, es que este estilo de pregunta, que igual no sé si eran difíciles, pero sí cuesta un poquito entenderla, se van a eliminar, creo. ¿Ya? Así que entonces la vamos a explicar, pero vamos a... Profe, Dime, te escucho muy atento. ¿cuál es la diferencia del PAS y lo de este de invierno que dijo? Eh, buena pregunta. Lo comenté en la clase introductoria, no sé si estuviste presente o la has visto por ahí, está en el canal, pero así en corto No. te explico que cambia el temario, ¿ya? La PAES te pide menos contenido, porque en la prueba obligatoria, porque acuérdate que en la PAES hay una prueba obligatoria llamada M1 y hay una prueba electiva que es dependiendo de la universidad y las carreras que tú vayas a estudiar, que se llama M2. Así que entonces hay menos contenido en la prueba obligatoria, porque hay 2 pruebas, entonces te separan el contenido. En cambio la PDT no, pues hay una sola prueba y está todo el contenido condensado ahí. Indistintamente estudies Derecho o estudies Psicología o Medicina o Ingeniería. Todos dan esa prueba que tiene todo ese contenido. Entonces es una diferencia fundamental. Lo otro que recuerden que la prueba ahora va de los 100 puntos a los 1000 puntos. ¿Bien? Entonces que la escala cambie. Por lo tanto ahí las notas o los puntajes se ven como más favorecidos los que tenían menos preguntas malas, ¿ya? O menor cantidad de puntaje, ahora como que podría ser un poquito más, ¿ya? Porque como una prueba, cuando tengo más puntos en una prueba, es como que me puedo equivocar un poquito más y aún así igual saco un alto puntaje. En cambio, si yo hago una prueba que tiene 7 puntos, entonces como que me equivoco y tiene 7 preguntas, entonces me equivoco en una pregunta y ya no tengo el 7 y tengo quizá un 6,5, un 6,3. Entonces, así de drástica es como la bajada de nota. Lo mismo pasa ahora que tenemos entonces una escala mayor, va a ser más factible que yo saque un puntaje más alto en la medida que pueda tener más preguntas correctas. ¿Ya? Entonces, básicamente a eso me refiero con PAES, que nosotros estamos preparando la PAES y no la PDT de invierno, que a propósito solo lo dan estudiantes que están egresados. Ya, eso es un nuevo cambio que incluye el DEMRE, que a partir de este año se empieza a dar una prueba de invierno. Se rinden solamente. Lo ideal hubiese sido que se rindiera y que el estudiante ingresara a la universidad en el segundo semestre. Pero no, la tiene que rendir y tiene que esperar el proceso normal al otro año para recién postular a la carrera y universidad que quiere. Quizá en un futuro eso se cambie, pero deberíamos apuntar para allá. Bien, espero haber aclarado tu consulta de PAES y PDT.
De todas formas, recuerden que la clase introductoria de matemática, al final de la clase, hablamos de todos estos temas a propósito. Bien, recuerden que los que están incorporándose tienen que colocar su nombre y correo. Sí, correcto. El Pablo menciona que deberían haber solamente 4 respuestas correctas y claro, como este estilo de pregunta tienen 5, a pesar de que obviamente igual también podríamos nosotros acotarla y dejarla con 4 alternativas, o sea, o en la 1 por sí sola, o en la 2 por sí sola, o en ambas juntas, o cada una por sí sola. Pero el objetivo de estas preguntas es también que se pueda requerir información. Así que sí. La verdad las cosas que no especifica el tipo de preguntas que van a salir, pero me imagino por esa configuración de alternativas puede que no salga. Las voy a comentar igual, pero solamente por los niños que están en PDT y a nosotros nos sirve porque igual razonamos, ¿ya? Recuerda que aquí no me preguntan por la respuesta, cuál es la respuesta a la pregunta en sí, sino que si puedo o no lograr llegar a la respuesta correcta. Entonces, hacer este estilo de preguntas nos va a servir para ese razonamiento. Bueno, según las claves, las respuestas correctas son a estas preguntas las siguientes. ¿Ya? Ahí las marqué y ahora voy a explicar, por ejemplo, la 91, por qué sería la letra B. Bien, la pregunta dice, ¿se puede determinar el número entero P es par? O sea, queremos saber eso, si es que el número entero P es una cantidad par. Entonces recordemos cómo sé yo, por ejemplo, que el 12 es una cantidad par. ¿Cómo sé esa información yo? La sé porque los números que terminan, ¿ya? Así como el ejemplo que acabo de mencionar, los números que terminan en 0, en 2, en 4, en 6 y en 8, cuando terminan estos números, se trata entonces de un número par. Bien, entonces, ¿cómo sé yo que el 12 también es un número par? Porque el 12 se puede dividir por 2. La respuesta es 6 y con resto 0. O sea que cuando un número es divisible por 2, se entiende entonces que ese número es par. Bien, entonces esas son mis conclusiones. Para yo determinar que el P efectivamente sea un número par, debo establecer entonces que el número termine en esos dígitos del 0, 2, 4, 6 y 8, o que ese número sea divisible por 2, y eso asegura que sea un número par. Entonces me voy a la afirmación número 1 y me dice que el doble del valor P va a resultar un número par. Si analizamos eso, me está diciendo que 2 veces P me va a quedar como resultado un número par. Pensemos en un ejemplo, que 2 veces P va a ser, por ejemplo, 10. ¿Ya? Porque 10 es un número par. Pero para que ocurra eso, fíjense que el P tendría que ser 5. Y el 5 no es par. Así que entonces no me serviría esta afirmación porque con ella no concluyo que el valor de P sea un número par. Estaría concluyendo que el valor de P es impar. Pero si otro compañero dice, pero profe, 2P, el doble de P podría ser 12. Y si es 12, ahí sí el P sería 6, porque 2 por 6 te da 12. Y ahí sí, este número, que es el valor de P, sería un número par. Entonces sí se puede decir que es par, y no, porque yo tengo que estar 100% seguro que va a ser una cantidad par. En cambio, yo aquí lo que estoy diciendo es que van a haber números de P que van a hacer que el doble de P te dé un número par, y esos números que yo ocupe van a ser impares, pero en otras oportunidades van a ser pares. Entonces yo no puedo arbitrariamente decir, no voy a trabajar con este número porque no me sirve, pero sí con este número porque sí me sirve. ¿Ya? Entonces ahí debo tener cuidado. Y por eso es que la opción 1 no es correcta. Entonces me queda o es solo 2 o después tengo que analizarlas ambas juntas. Entonces en este caso, si revisamos la opción 2, dice el quíntuple de un DP es par. Y la única forma que eso efectivamente sea un número par es que el valor de P sea un número par.
¿Ya? Entonces, porque si ustedes piensan en un ejemplo, 5 veces el valor de P es un número par. Pensemos en el 20. Para que ocurra eso, P tiene que valer 4, porque 5 por 4 es 20. O pensemos que 5 veces P es 10, por ejemplo. Para que ocurra eso, P tiene que ser 2. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, esos son, en general, Profesor, disculpe, ¿podría repetir lo último que dijo? Del quíntuple. ya. Es que no lo escribí, solamente lo dije, no. Ahora lo voy a escribir. Se me pegó. Está fallando la fibra óptica de Movistar. Me quedó pegado. Oye, este que se desconecta. Esperen un segundo, que se está conectando al... Ahí sí. Bien. Mientras tanto, vayan ingresando a Tommy, porque vamos a hacer una actividad en Tommy, a play.tommy.digital, o bueno, en breve comparto el link directo, ¿ya? Bueno, les decía que 5 veces P sí me sirve para establecer que va a ser P un número par, porque el enunciado, y ojo con esto, la afirmación número 2 te está diciendo que 5 veces el valor de P te tiene que dar un resultado par. Por ejemplo, 5 veces P tiene que ser 20. Pero para que ocurra eso, el valor de P tiene que ser 4, porque 5 por 4 es 20. Otro ejemplo, 5 veces P es 10. Para que ocurra eso, el valor de P tiene que ser 2. Otro ejemplo, 5 veces P va a ser, por ejemplo, 60. Pero para que ocurra eso, el valor de P tiene que ser 12. O sea, que para que el resultado sea un número par, el número que yo utilizo es un número par. Así que hasta el momento me está sirviendo saber que 5 veces mi número es un resultado par, porque la única forma que ocurra eso hasta el momento es que mi número previamente sea una cantidad par. Pero veamos si es que yo arbitrariamente, en vez de usar un ejemplo, como acá dije 20, voy a pensar mejor al revés. 5 multiplicado por 3. Yo sé que el 3 no es par, pero voy a verificar si 5 por 3, el número que me va a dar acá, voy a verificar si ese número es par o no. Porque recuerda que el enunciado me dice que 5 veces P tiene que darte par. Así que yo voy a multiplicar arbitrariamente el 5 por el 3, lo cual me queda 15, y ese 15 no es un número par. O ahora voy a decir 5 multiplicado por 7, que tampoco es par, el resultado me da 35, que tampoco es par. O 5 multiplicado por 9, la respuesta me da 45, que tampoco es par. O sea, entonces, no se cumple lo que dice la afirmación, porque la afirmación dice que si tú multiplicas 5 por un cierto número, ese resultado tiene que ser par, y no me está dando par. ¿Y por qué no me da par? Porque el número que yo estoy utilizando no es una cantidad par, es una cantidad impar. En cambio, si yo utilizo números que sean pares y lo multiplico por 5, el resultado sí me da lo que me está diciendo la afirmación número 2. Sí me da un número par. ¿Sí? Ahí sí se entiende mejor. Sí, gracias. Profe, ¿podría explicar la 66? La 66, Sí, por favor. me voy a dar. 66, me va a hacer. Ya, este es contenido, ojo. Dice cuáles son verdaderas. Dice, en los enteros, la sustracción es conmutativa. La propiedad conmutativa solo es para la adición y la multiplicación.
Por lo tanto, como dice sustracción, entonces la 1 no es verdadera. Conmutatividad significa dar vuelta a los términos y eso no altera el resultado. Es cuando ustedes estaban pequeñitos y te decían, por ejemplo, 1 más 2 y como dice más, entonces tú le agregabas 2 y te da 3. ¿Ya? Y podías contar con palito, un palito, 2 palitos y luego los agrupabas y decías que tenías 3 palitos o con tus deditos. Entonces, pero cuando tenías 1 más 9, entonces lo mismo. Yo un palito y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y luego agrupaba y decía que la respuesta es 10. ¿Bien? Pero resulta que después te fueron diciendo, sí, pero no contemos con palitos, sino que guardemos en nuestra mente que ya tenemos 1 y le vamos a agregar 2. Así que hay que avanzar 2. Entonces, ¿quién viene después del 1? El 2 y el 3. Y así llegamos al 3. Entonces estaba fácil hacer eso. Pero ahora ya tenemos 1 y hay que agregarle 9. Entonces hay que avanzar 9 espacios. Después del 1 viene el 2, viene el 3. Entonces ahí te dice, pero podemos hacerlo al revés. Mejor digamos que tenemos 9. Y al 9 le agregamos 1. Entonces, al 9 le agregamos 1. ¿Quién viene después del 9? 10. Y llegamos al tiro. Esa es la justificación de la propiedad conmutatividad que usted la aprende desde primero básico. ¿Ya? Desde ahí. Seguramente quizás no se acuerdan o no se las pasaban como que chicos, esta es la propiedad conmutativa, pero desde ahí, desde muy pequeño, uno lo está haciendo. ¿Ya? Que finalmente después se convierte en una especie de estrategia de solución. Espérame un segundo. No sé si te quedó clara ahí esa parte de la pregunta. ¿Sí? Sí, esa parte sí. Ya. Bien, entonces eso significa conmutatividad. Dar vuelta a los términos y que no te cambie el resultado. Y solo se cumple en la adición y en la multiplicación. Por eso entonces que la 1 es falsa, dado que dice sustracción. Bueno, me está cargando. No, se me va ah, aquí se va la señal. Es un poco. Y por eso se me cancela. Bien, la pregunta número 2, otra vez, dice, en los enteros, el inverso multiplicativo, o también recíproco, de 10 es 0,1, que es lo mismo que un décimo. Y otra vez, esa afirmación es falsa, pero esta parte es correcta. El inverso multiplicativo de 10 sí vale 0,1, porque el inverso multiplicativo es cuando tú los multiplicas, te tiene que dar 1. Entonces, si yo tengo 3, el inverso va a ser 1/3. Si tengo 2/3, va a ser 3/2. O sea, es dar vuelta al número. Entonces, esa parte es correcta. La parte que hace ser que, que el enunciado sea falso es que dice en los enteros. Esa parte lo hace ser falso. Porque en los enteros no existe este número, ¿ya? El 0,1. Por eso que no sería correcto. A propósito, cuando decimos que la 1 era falsa, no puede ser la A. Y ahora que decimos que la 2 es falsa, no puede ser la B, no puede ser la D. Así que me queda o solo 3 o ninguna de ellas era verdadera. Otra vez dice, en los enteros, el elemento neutro aditivo es el 0. Otra vez, si nos centramos acá, elemento neutro aditivo es el 0, eso es correcto, porque si tú al 2 le sumas 0, sigue siendo 2.
Si tú al menos 5 le sumas 0, sigue siendo menos 5. Entonces esa parte está bien. Pero te dice en los enteros, eso estará bien. Y claro, en los enteros sí existe el 0. Así que por lo tanto, estaría correcto. ¿Ya? Entonces tengo que estar atento a que me están dando un conjunto en el cual yo debo trabajar. Entonces, en función de ese conjunto, debo ver si es que las afirmaciones son o no correctas. Bien, no sé si se atendió tu consulta ahí. Sí, profe, gracias. Ya. Bien, chicos, vamos a trabajar entonces con Tommy. Mientras tanto, les pido que ingresen acá al link que les voy a mandar. Son preguntas del contenido que estamos trabajando, que es de números enteros en particular. Por el chat voy a estar compartiendo el link. Ahí está. Recuerden, para los que quizás no habían estado en la clase pasada, Tommy, tienes que responder con tiempo. Y la idea es que si usted no se sabe una pregunta, ¿ya? Le saque foto, la anote por ahí que no sabe cómo resolverla y, y conteste al azar. ¿Ya? Conteste al azar para que así no estar esperando a que el tiempo pase. Ya les explicaba en la clase pasada que van a tener 2 minutos por pregunta, que es el tiempo máximo que uno tiene que demorarse. Y si no me sé la respuesta y dejo ahí en blanco porque no sé qué contestar, hay que esperar los 2 minutos para que todos contesten. Entonces, por eso, para hacerlo más rápido, vamos a hacer eso. Bien, entonces vayan conectándose al Tommy, por favor. Entonces tenemos acá, dice, recuerden contestar según lo estudiado. Si tienen dudas, solo anota la pregunta o sácale foto también, pero dice pero contesta al azar, ¿ya? Solo para efectos de que no estar esperando el tiempo, ¿ya? Como dice ahí, para no esperar el tiempo asignado a la pregunta. Solo por eso. Bien, empezamos entonces. Recuerde que hay un cuenta atrás. 3, 2, 1 y viene la pregunta. Recuerden hacer zoom si es necesario. Este. Recuerde que tiene tiempo 2 minutos por pregunta. Así que
Bien, era la respuesta B, menos 3. Recuerden que ahí tienen que respetar el orden de las operaciones y no tienen que hacer todo el desarrollo, ¿cierto? Y pueden ir haciendo cosas, ¿cierto?, que no afectan al resto. Por ejemplo, el primer paréntesis se puede resolver y se puede juntar al tiro el resultado con el 8 que estaba. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Atentos todos, que viene el cuenta atrás. 3, 2, 1. Quedan los últimos segundos. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Atentos a sus pantallas. Bien. Pasamos a la siguiente pregunta.
Tienen que estar atentos a sus pantallas. Yo voy a silenciar el micrófono mientras tanto.
Esta es la última pregunta, así que concentrados. Después de eso, no se olviden valorar la clase con un me gusta o un no me gusta, ¿ya? Bien, chicos, ahí terminó la clase de Tommy. Le pueden dar me gusta o no. Y tenemos las tres primeras posiciones con casi empate, ¿eh? Porque solamente es por tiempo, ¿no? ¿Ah? Las tres primeras posiciones, 14 preguntas correctas de 18. Solamente premió el tiempo, ¿ya? Así que es como las mismas preguntas. 14, 18, todas correctas. Bien, chicos, vamos a dejar la clase hasta acá.